Bienvenido, estimado Pablo Jofre Leal, al programa Diagnóstico Social. El día de hoy tengo el honor de hacerle un diálogo, de tener unas consultas para usted debido a las elecciones que se dieron, la segunda vuelta electoral que acaba de culminar el día domingo, el día de hoy, en Chile, en el país que tanto queremos, que tanto amamos. Aquí en Ecuador, sobre todo en Quito, hay bastantes chilenos que salieron de la época de la dictadura de Pinochet, gente que aquí hizo hogar, intelectuales que aportaron muchísima cultura, muchísimo amor, danzas. Usted no sabe cuánta gente aquí en Quito hay que ha incursionado y que ha trabajado mucho en las artes. Ciertamente gente de izquierda, gente que tuvo que salir por su seguridad, por el de ellos y de sus familias. Entonces, aquí hay mucho corazón hacia Chile. Y de la misma manera, también hoy en día hay muchos ecuatorianos que están en Chile también, muchas Así es. profesionales, sobre todo en la medicina. Hay médicos, hay enfermeros, hay doctoras, enfermeras, odontólogas. Por lo menos de cercanos míos, yo conozco a 4 o 5 que están en Chile y debo decirle que han sido muy bien tratados, que son personas que han hecho una muy buena vida como profesionales y estamos también muy agradecidos por eso. Entonces, para empezar, ¿cómo está la situación política en este momento terminando las elecciones el día de hoy, estimado Pablo? Bueno, sí, efectivamente la elección en Chile ha concluido. A las 6 de la tarde se cerraron las mesas de votación y es costumbre en Chile que ya a las 2 horas del cierre de las mesas de votación ya se sepa, incluso un poco antes se sepa el resultado de ellas, saber salió electo, ¿no? Sobre todo cuando en esta segunda vuelta solo eran 2 nombres, a diferencia de la primera vuelta que eran eh, los nombres presidenciales, parlamentarios, cores y otros. Sí, Y en muchas ese planillas. sentido, exacto, en ese sentido es, es un sistema electoral que ofrece muy pocas alternativas de fraude, y las acusaciones que se han dado hoy vienen más bien de o la desesperación de alguna de las candidaturas o la generación de algún tipo de discusión estéril, porque en general el sistema electoral ha mostrado su eficacia, ¿no? El sistema, porque incluso hay dificultades y hay discusiones respecto a el tema el voto voluntario o volver al voto obligatorio, en virtud de lo que es un gran problema, creo yo, de gran parte de los países que tienen elecciones para democracia representativa, que es la abstención. Aquí en Chile, en la primera vuelta, la abstención fue de un 53%, y en esta segunda vuelta hubo 1 millón de votos más, lo que fue, eso es un indicador importante de la importancia que se le dio por parte de la población a esta Sí, la elección. gente fue a Sigue votar siendo, más. claro, sigue siendo una elección, o elecciones que tienen un alto porcentaje de abstención, pero en esta, la disyuntiva que se presentó era una candidatura representada por José Kast, que representa la ultraderecha, el pinochetismo, y eso un porcentaje importante de la población lo entendió y dijo hay que ir a votar, hay que acudir y no permitir que esa candidatura tuviera una mejor chance. Y en Se ese sentido hay superaron. también, sí, sí, se superó el 8 millones de De votantes, que electores. la vez anterior fueron 7 millones y algo, entonces estamos hablando de 1 millón más. Sigue siendo poco, o sea, en ese sentido no es una cifra que en mi caso particular pueda alegrar, porque significa que casi la mitad de la población no va a votar, es la mitad de la población que parece no interesarle el derrotero del Se país. dice que el Así que, 40% está en abstención, o sea, entre el 40 y el 45% no votó. claro, claro, indudablemente es una cifra alta, aunque dentro de las cifras de las democracias representativas parece ser una cifra bastante positiva, pero creo que sea un 45 o un 53 como en la primera vuelta, un 45 ahora, es una cifra alta porque significa son millones de personas que se restan del proceso, y eso marca un punto importante, o sea, qué hacer para seducir a esa población, qué hacer Y, para que efectivamente le crean a los candidatos. y lo interesante es que, bueno, nosotros acá
cuando dijimos que íbamos a hacerle este diálogo, yo sentía que, o sea, los datos nos decían que iba a ganar Boric y pensaba que iba a ser por un número medio grande, pero en Chile la derecha trataba de minimizar esa posibilidad. Decían que si había una victoria de Boric, eso sería mínima, pero sabemos hoy que la ventaja es de más de un 10% de la gente que sí votó y probablemente eso aumente hasta un 18% o más. Entonces, parece ser que el candidato o el partido apruebo dignidad parece que logró superar las críticas que se le hacía a Boric de que era una persona inexperta, muy joven, 38 años, una persona que no tenía clara lo que Chile necesitaba y también además una persona que tal vez no representaba a la izquierda de verdad, ¿no? Es interesante que la derecha, la ultraderecha, le decía que no era un hombre mucho de derecha perdón, de izquierda, y la izquierda radical dice que Boric no es un verdadero hombre de izquierda, o sea, porque critica ciertos modelos de lucha social en América del Sur. ¿Cómo cree que venció este hombre estas dificultades? No creo que la haya vencido, en todo caso. La inexperiencia es parte creo yo, de, de lo, de lo que representa Boric. O sea, más allá del pensamiento de izquierda o no, Boric es un personaje que fue presidente de una federación de estudiantes y luego es diputado. Y tiene una experiencia política dentro de lo que significa en los núcleos políticos del país, pero no es un hombre que pueda ser comparado ni tenga la estatura como han querido darle una a Salvador Allende u otro. Es un hombre joven, sí, tiene 35 años, cumple 36 el próximo mes de febrero, eh, pero creo que así como es necesario aterrizar ciertas cosas, en mi caso particular, yo he sostenido en mi artículo y en mi entrevista que estas elecciones son con dos de los candidatos, eh, diría yo, más pobres de los últimos 31 años. No son hombres de grandes luces. Boric tiene una buena performance, habla bien y se expresa bien sus ideas, pero a ambos no, ninguno de los dos, ni Kass ni Boris, representan, a mi entender, una figura de estadista. Habrá que ver ahora en estos 4 años que tiene de candidatura, pero él no ha logrado superar, a mi entender, las críticas que existen. Más aún, ambos candidatos han transitado desde posturas, desde una ultraderecha a posiciones más de izquierda de Boric hacia posiciones de centro. Es Sí. decir, la propia campaña y la dinámica los condujo a incluso cambiar parte importante de su programa. Un José Antonio Caz que hablaba de terminar con el Ministerio de la Mujer y terminó hablando de la defensa del feminismo y cosas que no cree desde el punto de vista valórico. Y en el caso de Gabriel Boric, indudablemente parte de su programa es muy distinto al que empezó. Por ejemplo, hablaba de refundar la policía de carabineros, que es una policía militarizada, y en este momento habla de orden, seguridad, y habla de la necesidad de aumentar la dotación de carabineros, y tomando en cuenta lo que significó el reclamo de parte importante de la población en la primera vuelta, que tenía como elementos centrales el orden y la seguridad. Es decir, aquellos que algunos le llaman pragmatismo político, yo lo denomino más bien oportunismo político. Y eso, claro, en Una esta... adaptación de marketing político. Exacto, exacto, y ambos se manejaron en redes sociales, con mucho meme, con mucha actividad, que es lo propio de estos años, pero Boris tiene que demostrar que es un político de fuste, que es un político de altura, y tiene de aquí, a partir del 11 de marzo del 2022, 4 años para demostrarlo, en un marco de pandemia, en un marco de crisis económica, en un marco de crisis social, política y de descreimiento de la política. O sea, aquí no es porque haya triunfado Boris que la política retomó el papel central, no, existe un descrédito a la política muy fuerte en el Y una país. pregunta que quiero hacerle y que a mí me parece muy extraña para una campaña electoral. Kast, varias ocasiones durante la campaña, atacaba a Boric en el sentido de que le pedía una prueba de toxicidad, de si consumía o no Sí, consumía drogas. Eso, bueno, más allá de ser una falta de respeto hacia otro candidato, eh, me parecía muy extraño en el sentido de que nosotros acá creíamos que quizás Kast se sentía desesperado en sus propuestas porque veía un Chile
que buscaba derechos sociales. En el segundo bloque vamos a hablar un poquito de la Asamblea Constituyente, pero parece que tampoco funcionó la estrategia de inculparlo como una persona consumidora de drogas. Pero es algo impresionante que nunca hemos visto antes, que un candidato le increpe, le acuse a otro candidato de consumir drogas, y sobre todo en campaña electoral. Claro, eso tiene que ver mucho con la historia de confrontación que tienen los políticos en Chile. O sea, No se respetan. no, hay unas campañas muy sucias y eso es parte del tema. Entonces, dentro de las mismas candidaturas diversas hay y confrontación y peticiones de que tú hiciste esto, entonces muestra que no hace esto otro. Y eso es parte de la anécdota del tema, ¿no? Porque diría yo que de ambas candidaturas hubo situaciones muy difíciles de llevar a cabo y que tenían que ver con la inexperiencia en ambos casos. O sea, el señor Kast es un señor de ultraderecha que era de un partido político oficialista y que se sale de ese partido por considerar que ese núcleo era muy blando, ¿no? Era poco derechista. Y Boric, a su vez, es un candidato que incluso tuvo dificultades para reunir las firmas necesarias para ser candidato presidencial para las primarias. Entonces, Así fue. siempre en el análisis hay que tomar el conjunto de las cosas. O sea, Boris tiene éxito a lo largo de esta campaña, pero él tuvo dificultades serias para reunir las firmas mínimas para ser candidato y poder competir con Daniel Jadue en las primarias. Entonces, eso es una muestra de los avatares que tiene la política en Chile y las peleas que hay respecto a los exámenes respecto al consumo de droga, ¿no? Son parte de esa anécdota y es parte de la campaña que generalmente hace la derecha también desde el punto de vista de tirar a la mesa de discusión elementos que son parte de una campaña sucia, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que no ha sido no ha sido lo central. Yo creo que lo central tiene que ver con la oferta de campaña, las promesas efectuadas y que parte de la población le creyó mucho más al candidato Boric que al candidato Kast, que tiene un pasado ligado al pinochetismo, de ultraderecha, de irrespeto misógino, de irrespeto a las minorías sexuales y otra serie de puntos que no se lo pudo sacar de encima, ¿no? Nadie le crea, nadie de aquellos que votaron por Boric le podría creer a Kast ese cambio, ¿no? Entonces, Claro. hay en ese sentido que mirar el entorno y el conjunto de las cosas. El voto xenófobo entonces no ganó también, consideramos nosotros, porque Kast basó bastante su campaña como un copy-paste de ciertas teorías o de ciertas propuestas de Trump, y esto del muro en el sur, la bronca contra bolivianos, contra venezolanos, colombianos, parecería que no es el pensar de la nación. O sea, la mayoría de chilenos no es xenófoba, la mayoría de chilenos todavía considera de que hay espacio, hay posibilidades de darle cabida a los migrantes que buscan trabajo y buscan futuro en Chile. Y por lo menos la lectura que nosotros hacemos es que ese voto de odio no ganó tampoco en Chile hoy, el día de hoy. Sí, es que incluso eso tiene la necesidad también de contextualizarlo. Efectivamente, la derecha tiene un discurso, con Kast tiene un discurso antimigratorio y que ganó muchos adeptos en el norte chileno. O sea, ojo con eso. O Sí, sea, si París, y Franco París, el ex candidato junto a Kast, obtuvieron la mayor cantidad de votos precisamente en la zona norte donde hay una crisis migratoria. Y esa crisis migratoria tiene que ver con la propia política del actual presidente Sebastián Piñera, que en su postura anti-venezolana se situó en la alianza estrecha con Colombia, con el Grupo de Lima, con Washington, con y nuestro cuando viaja, queridísimo Lenin Moreno. y Lenín Moreno, entonces cuando viaja a Cúcuta, lo que oferta Sebastián Piñera es vengan los venezolanos que quieran a Chile, porque aquí los vamos a recibir y se les dio una visa especial, se les dio un acceso especial a diferencia de los otros migrantes, ¿no? Entonces en ese plano, no es solo que sea una derecha xenófoba antimigrante, tiene que ver con una política también de
de desestabilización de otro gobierno como es el venezolano. Y en ese sentido, claro, no hay país que resista una migración desordenada. Yo creo que ese es el fondo del asunto. Tiene que ver con que los procesos migratorios tienen que ser procesos migratorios que cuando no son ordenados generan la crisis que se generó en el norte chileno o la crisis que uno ve productos de la guerra en países fronterizos con países que están sometidos a invasiones y agresiones. Las migraciones en cualquier parte del mundo, en Ecuador, en cualquier parte, en Chile, tienen que tener un orden, en el sentido petición de visa, puede hacer reunión familiar, lo que no significa que tú no tengas un Registros, registro, lo que seguridad. tengas, claro, un sentido humanitario, pero el sentido humanitario que le dio Sebastián Piñera fue un sentido humanitario ligado a una política antivenezolana. Así fue. No fue solo un sentido humanitario. ¿Ah? O sea, aquí en Chile ha habido fallas muy grandes desde el punto de vista migratorio que se dieron también con Haití, a partir de las políticas de Michelle Bachelet. O Así sea, fue. hay responsabilidades, no es que el pueblo chileno sea xenófobo, es que si tú tienes en el norte chileno la entrada de miles de personas que comienzan a copar plazas, pueblos y todo, y no hay un orden, no hay una manera en que esas personas sean auxiliadas, socorridas, ayudadas, tú vas a tener entonces las dificultades, y eso promovido por un lenguaje, por una política racista, xenófoba, antimigrante, sin duda genera lo que generó en su momento. Pero sí, efectivamente, el señor Kass representaba la postura y la política de construir una zanja, por ejemplo, en el norte de Chile, Era una ¿no? zanja, así es, no fue un muro, así es. Claro. Entonces estamos hablando de que efectivamente cuando esa política toca ciertos nervios, orden, seguridad, inmigración y todo, despierta en cierta parte de la población la simpatía de ese candidato y obtuvo los votos que obtuvo en su momento. Pero eso cambió a partir de esta segunda vuelta, donde la sociedad chilena tenía dos opciones muy definidas, o sea, una ultraderecha o una socialdemocracia, que es lo que le estaba ofreciendo la candidatura de Boric. Muchas gracias. Vamos al primer corte. Al regresar, hablemos un poquito sobre Sebastián Piñera y también sobre esta pseudoizquierda o centroizquierda de Michelle Bachelet, que también parecería que tenía descontento a muchos votantes y no confiaban en la posibilidad de Boric, porque parecería lo mismo que se repite con Lagos o Bachelet. Volvemos después del corte. Esto es el Diagnóstico Social. Bienvenidos al segundo bloque de Diagnóstico Social. El día de hoy estamos hablando sobre las elecciones en Chile, y la victoria del candidato Boric sobre el candidato Kast, que a nivel internacional se ha posicionado la idea de que cada candidato representaba los extremos, ¿no? Boric en la extrema izquierda y Kast en la extrema derecha. Lo que nosotros hemos tratado de recolectar de información sobre las elecciones era que mucha gente de izquierda con la que hemos dialogado, conversado, hemos hecho encuestas, nos mencionaba que hubo ahí una especie de desilusión con la izquierda en Chile, porque Bachelet no fue lo que esperaban en Chile. No sé si usted tal vez nos podría indicar un poquito cuál es la razón por la cual mucha juventud chilena que tiene la tendencia de ser socialdemócrata o de izquierda, humanista, como se llame, tampoco cree en la izquierda de los políticos chilenos. ¿Qué pasó con el gobierno de Michelle Bachelet? Y también por qué el país se volcó hacia una verdadera derecha como la de Piñera, ¿no? Como pasa ahora en el caso de Ecuador con Guillermo Lasso, que también estamos viviendo esa etapa nosotros. Yo creo que tiene que ver con las promesas incumplidas que hacen los políticos, ¿no? No es un tema de sentirse defraudado porque de pronto un día desperté de izquierda y al día siguiente soy de derecha. Esto tiene que ver con que la política en Chile ha sido durante estos 31 años tras la dictadura una política de consenso, una política en la cual los grupos políticos ligados a la izquierda,
al centro y a la derecha, lograron consensuar un desarrollo, un modelo político, social y económico que es el que tenemos durante 31 años. Es decir, Michelle Bachelet, que representaba, o Ricardo Lagos, que supuestamente representaba los sectores más de izquierda, incluso en el último periodo de Michelle Bachelet, la segunda administración, contó con ministros comunistas. Eh, no tiene que ver, no tiene que ver con un hecho, como le decía, de que un día me despierto de izquierda y al día siguiente me decepciono. No, tiene que ver con que los mismos grupos políticos, los movimientos políticos ejecutan, dan a conocer, más que ejecutar, dan a conocer una serie de promesas que finalmente se incumplen. Y eso va generando en la población apatía, desesperanza, frustración, decepción, ¿no? Porque Y durante 31 años... nosotros nos recordamos en el 19 que Piñera tuvo este levantamiento social fuerte, grave, pero Bachelet también tuvo problemas y levantamientos populares de estudiantes por el tema de la educación, que era privatizada, que era cara, por el tema del transporte, que también no tenía cabida. Bachelet dejó esa herencia a Piñera. No estamos justificando a Piñera de ninguna manera, pero a lo que vamos es que no fue realmente un cambio que estaba buscando el pueblo chileno, ¿no? Tal vez necesitaban una constituyente como ahora la tienen, pero esta oportunidad, pero ¿será que Bachelet no pudo hacer los cambios porque no tenía las herramientas jurídicas para poder hacerlo o simplemente fue una especie de insider, como decimos nosotros, una persona que se dice una cosa que no lo es? No, 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 yo creo que tiene que ver con el modelo político, con el modelo económico, el modelo social que ha imperado, que es la política de los consensos, incluso teniendo mayoría parlamentaria en el gobierno de Michelle Bachelet, en el último gobierno, no se llevaron a cabo las transformaciones que se habían prometido, o no se impulsaron, o no se gestionaron con la fuerza suficiente, y no se solicitó el apoyo de la población que había votado mayoritariamente por Michelle Bachelet para exigir que se llevara a cabo esa reestructuración, esas modificaciones, esos cambios. Entonces se terminaba negociando en lo que se llama en Chile la cocina política, entre cuatro paredes, ¿no? Y se llegaba a acuerdo y se decía, ok, yo no te voy a investigar aquí, no voy a hacer esto otro, pero tú no continúas con esto, y por tanto se consensuaba entre cuatro paredes lo que la población fue viendo que año tras año se postergaba: la reforma de pensiones, la reforma educacional, la reforma de salud, y se fue avanzando gradualmente, pero fue insuficiente. O sea, no es malo reconocer que efectivamente en temas de garantías de salud hay más de 100 enfermedades que están garantizadas en el plano de la salud, pero no es suficiente porque existe un sistema público y uno privado donde los temas de calidad y de oportunidad son distintos. Tú puedes esperar muchísimos meses para una operación y eso es impresentable. Si tú tienes un cáncer a la próstata y te vas a esperar 6, 8 meses para la operación, terminaste muerto por el cáncer de próstata o de mama o de otro. Entonces, eso que se llama en Chile la garantía explícita en salud, fueron una larga lucha que tampoco está resuelta ahora, ¿ah? Porque hay subvenciones al sector privado de salud. El sistema educacional fue un sistema educacional donde en Chile, a pesar de que existen universidades que se llaman públicas, en realidad son autofinanciadas. Hay una parte, un porcentaje del dinero que le entrega el Estado, pero el resto se autofinancia con los aranceles de los estudiantes o con investigaciones. Y eso implica que se haya trabajado, por ejemplo, en el tema de gratuidad, pero es la gratuidad para una parte de la población, que fue un avance importante. Pero hay que avanzar hacia un sistema educacional donde el que tiene dinero y el que no tiene dinero tengan las mismas posibilidades en oportunidad y en calidad. La calidad en este momento en Chile es deficiente en los sectores más desposeídos. La educación en la escuela y colegios públicos es deficiente con relación a los colegios privados. El sistema de pensiones, un sistema de pensiones misérrimo, miserable para las personas que se jubilan, Las con un porcentaje AFPs. muy bajo. Las administradoras de fondos de pensiones son un negocio enorme, ¿no? Que están en manos de los mismos dueños de otras empresas. Aquí hay una verticalidad en el mando y en la operación. Te pongo un ejemplo: el tema de la colusión
en el papel higiénico, en los pollos, en el gas. Ahora hay una tremenda discusión por el gas, porque las empresas distribuidoras de gas que le compran a la empresa productora de gas venden 3 veces y 4 veces el valor con que lo compran. Entonces, existe ese tipo de modelo económico donde el más fuerte gana, donde se coluden las farmacias. Por tanto, tú tienes la expresión de lo que se llaman las farmacias populares, donde el candidato Daniel Jadwe, por ejemplo, en su comuna instaló una farmacia popular en el cual uno puede comprar remedios 4 o 5 veces el remedio más bajo que lo que valen en la farmacia. O sea, los bancos, las financieras ganan cientos de miles de millones de pesos chilenos al año y en cambio tenemos altas tasas de interés hipotecario, altas tasas de interés en los créditos. Hay una distorsión absoluta entre los que más tienen en Chile, o sea, sí, el 1% de la población en Chile, el 1% de la población en Chile se lleva el 27% del Producto Interno Bruto. Eso es brutal. Es brutal. Tomando en cuenta que, y a este punto iba, nosotros estamos muy interesados en Chile a nivel región como Latinoamérica, porque, a ver, Chile es el principal productor mundial de cobre. De ahí hay una secuela de otros países, incluyendo también Ecuador. También es de los principales, es el segundo principal productor de litio en el planeta después de Australia. Entonces nos parecía extremadamente, al mundo, nos parece extremadamente extraño que el país que produce tanto, con una población ligeramente pequeña, tenga tantas deficiencias sociales, tenga tantos problemas, y la población, la mayoría de la población se sienta desfavorecida del Estado, no haya sistema público de salud, no haya, que incluso sea el país de las... No sé, hay sistema público de salud, no es el problema que no haya, el problema es que es deficiente en la oportunidad y en el acceso. Ya. E incluso en el tema de calidad, no es que no haya un sistema público, hay un sistema público pero que ha sido postergado y que hay deficiencia y que es necesario mejorar. Y hay un sistema de educación pública, pero que también es deficiente desde el punto de vista de la entrega en la calidad. De acuerdo. Y de ahí tenemos también el problema de la injusticia. Usted mencionó en el primer bloque que hay este tema de carabineros, ¿no? Que necesitaría reformas, no sabemos qué está pasando en la constituyente allí, pero también se sabe o se entiende que tanto en el gobierno de la señora Bachelet como también en el gobierno del señor Piñera ha habido casos de corrupción y estas elecciones justo llegan en un momento cuando explota a nivel internacional la bomba de los Pandora Papers. Y eso mancha a dos gobiernos actuales de Latinoamérica, en especial el de Guillermo Lasso en Ecuador y el de Sebastián Piñera en Chile. Y nos dimos cuenta que en Chile no pudo ser revisado el caso, no llegó a un juicio político Piñera, con lo cual... Claro, se negó la acusación, perdió en la Cámara de Diputados. Lo cual demuestra que Piñera tiene poder de político en el país y también Bachelet lo tuvo en su momento porque, por ejemplo, como comunicadores, como periodistas, en algún momento escuchamos de casos como el Penta y otros anteriores, pero no hemos notado que realmente existiera una investigación profunda y se pudiera llegar a determinar, como dicen vulgarmente, ¿no? Que caiga quien caiga. La señora Bachelet fue premiada en la ONU, o sea, con un puesto importante dentro de la ONU, y nosotros, por lo menos como con Lenin Moreno, sabemos que quien traiciona al pueblo es bien pagado por el imperio, ¿no? Sí, pero yo creo que hay una diferencia fundamental en lo que tú mencionas de Bachelet y Piñera. Bachelet nunca ha sido llevada a un proceso de impeachment, ¿no? Ni de destitución. Piñera ha sido llevado en función de su involucramiento en actividades absolutamente reñidas con la política y la moral y la ética. Lo que se le acusa a Piñera es de haber negociado un tema de una concesión minera en un parque natural, ¿no? Un proyecto portuario minero, el de Dominga, donde estuvo involucrado su familia y siendo él presidente. Por tanto, estamos hablando de tráfico de influencia, estamos hablando de que incluso parte importante del pago solo se iba a hacer efectivo si no se avanzaba en la restricción al proyecto minero portuario, con mucha claridad.
pero no es que no se le haya llevado a un juicio político, se le llevó a un juicio político, pero en la Cámara de Diputados fracasó el poder acusarlo de su destitución, llevar el juicio hasta la destitución, llegó hasta la discusión parlamentaria. Y en ese plano, indudablemente usted ha mencionado altísimos temas de corrupción que están involucrados la policía, el alto mando policial, el alto mando del ejército. Aquí en Chile hay negociaciones que se han efectuado en la compra de armas que está involucrado, por ejemplo, empresas israelíes con facturas duplicadas, con cientos de millones de dólares. Es decir, estos 31 años han tenido elementos de involucramiento, de corrupción entre el aparato estatal y el aparato y el sistema privado también. No existe corrupto si no hay corruptores, ¿eh? Y esto Claro, es de ida y vuelta. tanto Y en privado ese como plan, público, así es. oh, por supuesto, o sea, si existe una corrupción en un aparato público es porque alguien está pagando por esa corrupción. Así que en ese plan indudablemente hay que avanzar muchísimo en estos temas. Y cuando yo te hablaba de refundación de Carabineros, tiene que ver con refundación no solo por los hechos de corrupción, sino por hechos de acusaciones de violación a los derechos humanos. Tiene que ver con elementos de una policía profesional, una policía que efectivamente cumpla las funciones para las cuales está una policía, que es prevenir, pero también atacar la delincuencia y el tema del narcotráfico, el tema de los contactos con la venta de armas. O sea, hay muchos elementos que corregir en Chile y que son necesarios y que Gabriel Boric va a tener muchísimo trabajo en ese aspecto. Sí, vamos a hablar justamente de qué es lo que va a hacer Boris, si es que va a poder lograrlo y si es que la región también lo va a apoyar en el tercer bloque. Sabemos que los presidentes, la región está en una tendencia de izquierda, ¿no? Social, por la crisis mismo que se vive, Argentina, varios países de Centroamérica, México, están en esta tendencia y también Colombia pronto va a entrar a elecciones y sabemos que Petro es primero en en las encuestas, que también es Ujú. de izquierda. Entonces, vamos a este comercial, vamos a conversar de eso. Volvemos, esto es el segundo bloque de diagnóstico social. Tercer y último bloque de diagnóstico social. Estamos conversando el día de hoy con el periodista Pablo Jofre Leal, quien tiene muchísimos años de experiencia en temas de geopolítica, en temas de análisis sobre la situación, por ejemplo, en Oriente Medio. Nos han recomendado muchísimo su vasta experiencia, tanto en Telesur, en Hispan TV, incluso en Russia Today, donde colaboramos desde Ecuador. Me gustaría saber cuál es su visión de la región latinoamericana en este momento con estas elecciones en las que, me olvidaba de Perú, existen estos candidatos outsiders, bueno, en el caso de Perú y Chile es el caso, ¿no? No eran políticos de carrera que llegan a la presidencia y son de izquierda, ¿no? Y tienen un voto más fácil, digamos, porque parecería que la tendencia en todo el continente es hacia ese lado. ¿Cómo lo ve usted? Pero yo creo que efectivamente hay una tendencia hacia el progresismo, ¿no? No sé si denominarlo completamente de izquierda, Sí, porque, progresismo. eh, Ujú. claro, y más bien hablo de progresismo porque el proyecto, la campaña, las ideas van encaminadas a tratar de mejorar las condiciones sociales de la población, a diferencia de una derecha que suele hablar de la teoría del chorreo, es decir, que los empresarios tengan un buen pasar, que haya certeza jurídica y todo, porque eso significa trabajo para el pueblo, ¿no? La libertad que Eh, ellos tenían en los eh, eh, 80 y 90. exactamente, entonces siguen en esa postura. Pero efectivamente, si tú haces un barrido de lo que es Sudamérica, por lo menos, estamos hablando de Argentina con Alberto Fernández, estamos hablando de Chile ahora con Boric, Perú con Pedro Castillo, Bolivia con Luis Arce,
Venezuela, que tiene a Nicolás Maduro, en Colombia la posibilidad que pueda ganar Petro, Se dice en que en Brasil la Brasil, posibilidad que gane Lula. Lula, claro, pero mira, ahí hay una discusión muy interesante desde el punto de vista ideológico y político. ¿Es una izquierda como las izquierdas de antaño? ¿Es una izquierda que quiere reestructurar medularmente el país, que quiere hacer cambios profundos, o una izquierda más bien maquillada desde el punto de vista de ciertos cambios? Y en ese sentido, cuando tú empiezas hoy día a mirar los análisis de diarios como El País de España o BBC, te das cuenta que hablan de la nueva cara de la izquierda en Latinoamérica. Y cuando te empiezan a lavar, te empiezan a lavar y te empiezan a presentar así los medios de comunicación del imperio, de los grandes poderes hegemónicos, entonces hay que entrar a preocuparse si lo que tú estás transmitiendo y lo que quieres hacer de verdad es profundamente transformador. Porque cuando te empieza a lavar el país y te empieza a presentar como la nueva izquierda, lo que te está diciendo es, ojalá Boric no haga lo que hacían nosotros, ¿no? Que no se meta en Honduras, que condena a Nicaragua, Cuba, Venezuela, que bien, ¿ah? O Pero sea, que no aquí sea yo... un Allende. Exactamente, y no lo va a hacer. O sea, la No. estatura de Salvador Allende es indiscutible, era un estadista. Y Boric, con todos los puntos positivos que tiene, está comenzando en estas grandes líderes. ¿Ah? Esta es un gran desafío, es un tremendo desafío. Es una oportunidad Es un, interesante, ¿no? claro, es un desafío tremendo el que tiene. Y lo terrible sería que al cabo de 4 años uno termine diciendo es más de lo mismo, ¿no? Que es como uno lo que suele decir de los procesos políticos en Latinoamérica cuando no profundizan. Y en ese sentido, en política exterior, yo tengo muchas críticas al comando de Boric y al programa de Boric, que critica Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero se queda callado con Estados Unidos y sus crímenes en el mundo, no critica el sionismo y sus crímenes contra Israel no lo Palestina, critica, no no critica la critica a monarquía Inglaterra, marroquí ¿no? contra... Claro. Entonces, ¿qué nueva izquierda es? Una nueva izquierda que, claro, se suma al coro vociferante de crítica a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y no habla de bloqueo, y no habla de desestabilización, Un y no habla de todo el oportunismo, proceso. entonces, un, Sí, un- un- mucho. un oportunismo electoral como el de Rafael Correa, que habiendo sido una persona de la derecha, cuando ve que la gobernanza solo se le permite siendo progresista, como lo menciona usted, Sí. se tuerce No, yo creo que y se siente de izquierda Gabriel Boric, ha tenido una trayectoria estudiantil y de diputado de izquierda, pero la izquierda, como uno lo entiende, que es el defensor de los grandes derechos del pueblo, se tiene que expresar con cosas concretas. Y las cosas concretas que se le vienen a Gabriel Boric la tienen que justicia ver social. con justicia social, con pensiones dignas, con salud, con educación, con medio ambiente, con temas relacionados con el respeto a la diversidad. No basta con decirme yo, mira, yo soy progresista porque en mi mundo hay lesbianas, gay, porque hay animalistas, porque hay veganos. No, eso es una parte de la sociedad, Así es, pero hay temas totalmente. muy profundos, hay Esa es la temas muy nueva profundos, tendencia. la vivienda, el Así es. medio ambiente, la propiedad del Derechos agua, laborales, derechos laborales, derechos sindicales, y sindicales. remuneración, pensiones, salud. Es decir, estamos hablando de un conjunto de elementos. Y para mí la gran dificultad radica en que creo, inshallah diría un musulmán, ¿no? Quiérala, que me equivoque, pero creo que va a ser muy difícil el cumplimiento de las promesas que ha efectuado, porque eso implica Claro. dinero, implica poder político, y en Chile lo que hay es un parlamento que quedó mitad derecha, mitad centro-izquierda. En la Convención Constitucional todavía está en trabajo, terminará en julio del próximo año la nueva Constitución. Aún no hay Constitución. Así Claro. que en ¿Qué ese se escucha plano, de qué se escucha de esas leyes nuevas, de la nueva constitución? nada, ¿Cómo es eso? nada. Te lo digo, te lo respondo al tiro. Nada, porque aún no hay nada escrito. Llevan varios meses con reuniones, con consultas, con ponerse de acuerdo, pero aún no hay nada escrito, no hay nada presentado. Lo que hay son rumores.
Lo que son rumores de que Chile va a ser quizás incluso un sistema parlamentario, o sea, incluso reducir O sea, que están el negociando que toma y daca, que los parlamentarios están viendo, qué pena, constitucionales, es porque es así. una convención constitucional al margen del Parlamento, Ok. ¿no? Esto es una asamblea, no es una asamblea constituyente, es una convención constitucional que está conformada por distintos grupos, incluyendo pueblos originarios, incluyendo sectores Sí, sí, sí. que se llamaban la lista del pueblo, que generó mucha expectativa y mucha esperanza, y finalmente terminó fragmentado por propias crisis y escándalos que tuvieron al interior. Una derecha disminuida en la Convención Constitucional, pero donde hay viejos sectores de la política y que finalmente aún no sabemos, no tenemos idea de cuáles son los puntos centrales, los ejes, ¿no? Sí se sabe que se va a tener un marco constitucional que garantice salud, educación, derechos ambientales, La pero ¿qué va a pasar? desprivatización, el mundo está expectante, por ejemplo, con el tema de la desprivatización del agua, que es algo que, No, no lo sabemos. Se ha por ejemplo, discutido. Efectivamente, Chile es un país, es un ejemplo horrible respecto a la propiedad del agua. Aquí en Chile los privados son propietarios del agua. así Los, es. los privados son propietarios del mar chileno. Es decir, 7 familias en Chile son dueños de la explotación pesquera. Y cuando tú hablabas del cobre y todo, bueno, la industria cuprífera chilena tiene una gran empresa estatal que se llama Codelco. Codelco, pero el que más produce hoy cobre en Chile y para el mundo es la empresa privada. Codelco Ah, está no en el sabía. 40%, el 60% están las grandes mineras, La Escondida, Coyahuasi y otras que son de capitales extranjeros. El litio no es del Estado chileno, el Es litio verdad. está licitado y lo ganó incluso una empresa que tenía que ver con el empresariado chileno vinculado a Augusto Pinochet. Es decir, ojo, la empresa, aquí el sector privado es un sector privado muy potente, forestal, agricultura. El Estado chileno efectivamente debería trabajar, el gobierno de Boris debería trabajar hacia aspectos, por lo menos discutirlo y tirarlo a la discusión y la defensa de la sociedad de esa discusión a temas de propiedad de los medios. Por ejemplo, en Chile se habla de libertad de, pero aquí hay. Sí, le escucho. Sonó algo, pero entonces, esta idea de que había ciertos avances, por ejemplo, en la comunicación con TV Chile o Tele Nacional, todo esto no realmente es, Televisión Nacional de Chile es una empresa, se supone, autónoma del Estado, pero está regida por los consensos políticos. Hay un directorio conformado por miembros de los distintos partidos políticos. No es una empresa que reciba presupuesto del Estado tampoco. La televisión en Chile es una televisión privada y es generalmente en manos de los sectores de la derecha en Chile. Las radioemisoras son privadas. No hay radios estatales, no hay medios periodísticos estatales. Todo eso desapareció a inicios de la democracia con la postura de los gobiernos de la concertación diciendo que el Estado no debía tener propiedad en los medios. Y claro, por eso tenemos entonces el tipo de periodismo que tenemos en Chile, que es un periodismo muy deficiente, una televisión dedicada más bien ahora en entendemos, general. entendemos por qué en Chile existe una filial de CNN, que es algo bien interesante. CNN tiene CNN Chile, tiene la latinoamericana que está en Miami y tiene de ahí sus otras ramificaciones. O sea, Eh, eh, la, la, el cambio parecería que Boric tendría mucha dificultad para poder encaminar hacia el país, hacia lo que él defiende o el postulado o el voto ideológico que él pidió para que la gente lo apoye, ¿no? Y si no, Así es. eso va a tener mucha bronca en la calle, va a tener mucho... Eso es lo que percibo yo. Otro analista te podrá decir, no, hay grandes esperanzas y Boric lo va a poder hacer. Cuando tú eres presidente de un país y tiras una idea y dices, es necesario trabajar una ley de medios, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cómo lo saco adelante? Por decreto presidencial. Chile no es. Tiene un gran poder el presidente, pero eso se discute en el Parlamento y Así es. requiere cierto quórum. Así que, ¿qué va a hacer la Convención Constitucional respecto al quórum? ¿Con qué quórum se va a aprobar determinada ley medular, estructural? ¿Con qué quórum se va a modificar, por ejemplo,
las Fuerzas Armadas, con qué quórum se va a modificar el sistema de pensiones. Va a ser, una constitución que va a decir queda garantizado un sistema de pensiones que no signifique menos del 40% al último. Son todos elementos centrales, porque la constitución no va al detalle, la constitución te marca y te da el marco legal en el cual tú vas a funcionar y vas a fundamentar tu camino, ¿no? Esto es constitucional y esto no lo es. Si no lo es, entonces no puedes llevarlo a cabo. Así es. Por eso es importante el papel que lleva a cabo la Convención Constitucional, Sí, sí, pero sí, aún sí. no sabemos nada de eso. Sí. Definitivamente. Nosotros, por ejemplo, tuvimos en el 2008 una experiencia constitucional garantista, y si no hubiera sido por esa constitución, le comento, si no fuera por esa constitución, Lenín Moreno hubiese destruido completamente al país. Pero la constitución y una corte constitucional impedía que ciertos decretos de ley, que hasta ahora se están Exacto, trabajando, se exacto. siguen peleando, digan, bueno, esta ley, este decreto ejecutivo del presidente Moreno fue inconstitucional porque afecta los derechos de tal y cual. Así es. Este recorte presupuestal a las universidades públicas es inconstitucional porque la ley dice tanto porcentaje en la Constitución. Entonces, Exacto. esa Constitución, que no fue perfecta para nada, es todavía perfectible. Por ejemplo, faltó ahí detalles como cómo era el uso del armamento que debe utilizar la policía. Simplemente se dejaron detalles por inocencia que en el 2019, cuando tuvimos nuestras protestas también en octubre del 19, sufrimos la desaparición de 11 personas, más de 30 Ujú. perdieron sus ojos, y comunidades campesinas que vinieron aquí a través de la CONAIE sufrieron una agresión brutal por bombas lacrimógenas y armamento sofisticado que no sabíamos que tenía la policía. Pero, por ejemplo, ese tipo de normativas tendrían que ser cambios constitucionales en el Ecuador. Pero nosotros ya pasamos ese proceso. Ahora ustedes vienen a un proceso de una nueva constitución, dejando atrás la constitución pinochetista que se menciona, que decimos los medios, y cualquier paso parecería importante, ¿no? O sea, cualquier cambio que tenga esa constitución pasada será un gran avance, ¿no? Porque limitaría las locuras que, por ejemplo, yo grafiqué en mi juventud en Bolivia cuando se quiso también, siguiendo la onda chilena, la privatización del agua, y vino la guerra del agua por ahí por el 2000, sí, en el 2000, y siendo totalmente inconstitucional eso, y se fue para atrás, se echó para atrás eso. Pero en Chile las garantías más son privatistas, por eso tengo entendido, me han dicho otros periodistas, que cuando se bajan del avión lo que más le impresiona desde que llegan a Santiago es que hasta las carreteras están concesionadas dentro de la misma ciudad, hay que pagar a veces peaje. Entonces, yo esperaba tal vez escuchar de usted alguna pista, alguna información. Nos queda la duda de investigar qué es lo que va a pasar con esta constituyente, porque ya son 2 meses y no se sabe nada, ¿no? No más, 5 meses. No se 5 meses. sabe, aún no está, aún no está, aún no está. O sea, si tú me dices, ¿nos podría indicar cuáles son las líneas que se están trabajando? No, aún no lo sabemos. Es todo conjeturas de lo que se debería trabajar, que tiene que ver con la propiedad la propiedad de nuestros recursos naturales, la salud, la educación, que deberían estar garantizadas constitucionalmente. Chile es un Estado subsidiario. Esa es la definición que te da la Constitución actual. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado solo actúa en aquellos en los cuales el privado no interviene. Entonces, eso debe ser modificado radicalmente. Chile debe ser un Estado protector de su ciudadanía, de su pueblo originario, hacer un Estado plurinacional, hacer un Estado que garantice la educación, la salud, las pensiones. Esos son elementos básicos, pero yo no te podría contestar. ¿Y eso está avanzando? No lo sabemos. Se supone que sí, se supone, pero aún no hay nada escrito. Aún no hay nada Boric, escrito. tal vez con Boric eso funcione un poco mejor, tal vez con Boric No, no, más porque no, libertad. la Convención Constitucional trabaja al margen del Ejecutivo y del Legislativo. Es, entre comillas, un poder, Claro, como lo es el constituyente, Legislativo ajá. del otro, Sí, sí, sí. ¿cierto? Está trabajando eso y no puede tiene un presupuesto, y eso sí puede hacer, digamos, el gobierno, ¿no? Con apoyo de decisiones legales, es decir, vamos a aumentar el presupuesto para esto, vamos más asesores, no sé.
Eso a sí, pero colaborarles. no puede intervenir en la ejecución y en el trabajo de esa convención constitucional. Y hay un punto importante que pasó en Ecuador, pasó en Bolivia y en otros países como en Venezuela, donde también hubo procesos constituyentes, es que cuando ya terminan este trabajo, esta labor, todos se tienen que ir a la casa. No sé si en Chile es la misma historia, pero por ejemplo Lo en mismo, Ecuador ellos fueron hay que ir a elegidos elecciones como para constituyentes. todos. Sí, ellos fueron elegidos en una elección para constituyentes. Y hay 155 constituyentes, de Ya, los cuales un porcentaje son de pueblo original. Pero esos 155, cuando se acabe la constitución, viene lo que se llama el plebiscito de salida. Es decir, se aprueba o no se aprueba la claro, constitución. una Y consulta al ahí, pueblo, así es. exacto, y ahí es donde el gobierno, que en ese momento será con Gabriel Boric, va a tener un papel decisivo. Y la oposición va a tener un papel decisivo también. O sea, el 44% que ha sacado Kast es un porcentaje importante desde el punto de vista de decir, esta constitución no nos representa, no estamos de acuerdo, y va a hacer campaña seguramente por impedir esa constitución. Y Boric, con ese 55% que votó por él, y siendo gobierno, va a tener la voz de decir también, aprobemos esta constitución. Ya aprobamos que había que hacerlo con un 78%, Así fue. bueno, trabajo. Entonces, eso es lo que viene. Pero cuando termine ese trabajo, los constituyentes se van a su casa, no siguen ejerciendo ningún papel más. Me refería al Parlamento, ¿no? O sea, yo digo cómo fue en el caso de acá, no sé cómo es en el caso chileno, pero la ley fue que cuando salió ese plebiscito y se aprobó El Parlamento cesó de trabajar. se disuelve todo, se disuelve. No, aquí no. Ok. Aquí no, porque aquí se creó una convención constitucional. Que Es decir, hay un enganche, hubo exacto, que fue también una maniobra, un truco para seguir exacto, fue una manteniendo el status maniobra quo. destinada a no disolver el Parlamento, Aquí porque fue lo que al se revés. tendría que haber hecho fue una asamblea constituyente. Y cuando tú nombras y llevas a cabo una asamblea constituyente, disuelves el Parlamento. Oh, qué gran cosa. Nosotros no sabíamos, o sea, pensábamos a nivel internacional, le comento que todos pensábamos como vivimos en un proceso de asambleas constituyentes, que No, Chile aquí no. es el mismo proceso. Y Aquí fue una convención es constitucional. una convención, o sea, hay un... Más aún, cuando se hizo el plebiscito del apruebo o el rechazo, fueron dos preguntas. ¿Usted quiere una convención constitucional o no la quiere? Y dentro de ella estaba, si usted quiere que sea 50% parlamentarios, 50% ciudadanía o solo ciudadanía. Y ahí triunfó, sí, quiero una convención constitucional y Solo quiero que ciudadanía. sea con ciudadanos. Ujú. Porque también estaba la trampa de crear 50% parlamentario y 50% población. Entonces triunfó los ciudadanos, digamos. Y ahí hubo diputados que dejaron de ser diputados para tirarse a convención constitucional, dirigentes sociales, políticos, de todo tipo. Y eso fue un gran triunfo desde el punto de vista de la ciudadanía que dijo, no queremos más la constitución que hay y queremos crear una nueva. 78% de una gran participación social, muy cercana a los 8 millones de participantes. Pero no se disolvió nunca el Parlamento sigue en ejercicio y Es va a raro, seguir ¿no? en ejercicio. Es raro, ¿no? Y se Porque acaba de cuando... elegir parlamentario en la elección de la primera vuelta. así fue, en esta primera vuelta. Eso es extraño porque cuando generalmente se crea una constitución, se hace una constitución, una asamblea constituyente, se cambia, se puede cambiar absolutamente todo. Y en el Sí, caso, pero esta no se llama asamblea constituyente. Por eso se claro, llama convención constitucional. claro. Acá, por ejemplo, se crearon otros poderes del Estado. Por ejemplo, tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no existía, la que elige quiénes son los que van a ser contralores, los jueces, etcétera, etcétera. Cuando se arma este nuevo poder del Estado, el Ecuador era, wow, era el siglo XXI en constitucionalidad, era Estado a nivel mundial porque se creó algo posterior a Montesquieu, o sea, un poder social demócrata. Llega Lenín Moreno y lo primero que hace este consenso de la derecha golpista fue llamar a una consulta popular, que fue en el 2017 por Lenín Moreno, y darle plenos, o sea, llamar a votación, bueno, darle el poder a Lenín Moreno para poner quiénes eran los 5 personas que iban a manejar este control del Estado
y darles plenos poderes para cambiar totalmente jueces, fiscales, ministros, etcétera, etcétera. Y ahí es donde existe lo que se conoce como la purga correísta, se conoce acá en Ecuador, ¿no? Ujú. Pero la única manera como lo lograban, lo podían hacer era a través de una consulta que le permitiera a Lenín Moreno decir que él tenía, porque Correa había sido corrupto, necesitaba sacar a los 5 vocales de este poder del Estado para apoderarse de la justicia, etcétera, etcétera. Y hasta ahora vivimos una crisis que no le cuento, o sea, es algo tremendamente devastador lo que ha pasado, por ponerle un ejemplo, al querer ser inconstitucionales. Entonces, ahora entendemos mejor qué es lo que está pasando. Muchas gracias por esa información. Si para un chileno normal ir a elecciones y tener que elegir por estos tecnicismos es complejo, ¿cómo es para nosotros a nivel internacional que seguimos? No, claro, hay una situación difícil. Porque, oiga, pero ustedes están haciendo una nueva constitución, qué bueno. Ah, pero tienen parlamento también. Sí, hay parlamento. Esto es una convención constitucional que está trabajando, que tiene un presupuesto asignado, que va a sacar una constitución que además tiene que ser aprobada o rechazada en un plebiscito. No sabemos qué va a pasar si es rechazada. Lo más probable es que sea aprobada, pero indudablemente se pueden generar más dificultades. Y en ese sentido, los desafíos que enfrenta el nuevo presidente electo son enormes, tienen que ver con orden, con seguridad, con economía, con salud. No basta el deseo, ni la voluntad, ni las buenas intenciones. Si tú no avanzas por una transformación estructural del país, indudablemente esto va a quedar en un gran signo de interrogación. Le deseo a Boric que lo mejor, que le vaya bien, porque si le va bien al pueblo chileno, ¿no? Y que efectivamente se puedan cumplir las promesas, que efectivamente tengamos una mejor salud, una mejor educación, mejores pensiones, mejores remuneraciones, y que eso se logre. Si no se logra, será una más de las frustraciones y desesperanzas que hemos tenido en estos años. Así es. Muchas gracias por este tiempo, por conversar y por poder entender qué es lo que pasa realmente en el interior del país, en la política chilena. Esto ha sido todo el día de hoy. Le agradecemos mucho a Pablo Jofre Leal por la oportunidad de conocer un poquito sobre la realidad chilena, sobre qué es lo que le espera al presidente actual de Chile. Nosotros realmente deseamos que le vaya muy bien. Creemos que hay mucha oportunidad, hay mucha esperanza, hay todo por delante para poder lograrlo. Tienen un país maravilloso y muy rico, así que así sea. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Hasta luego.